Seguimos en la edición mediodía de BTV Noticias y es momento de entrevistas. Hoy les proponemos hablar sobre mercados financieros, mercados de capitales. Mañana va a haber una actividad en la que se va a entregar reconocimientos sobre a todos los que adoptaron el Código de Conductas para Gestores de Inversiones, que ya nos van a contar un poco más de qué se trata todo esto, pero vamos a hablar en general sobre los mercados financieros en momentos en los que han habido algunas turbulencias en Uruguay. Para eso ya recibo a Bárbara Meiser, que es economista y es presidenta de la FCA Society Uruguay. Gracias por estos minutos. Valentina, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, empiezo preguntándote algunos temas de coyuntura que marcan también el contexto en el que se están moviendo hoy los mercados financieros y este código de conducta que luego que algunos ya están adoptando operadores del mercado financiero. Te pregunto justamente cómo has visto los impactos que han habido en Uruguay respecto a estas turbulencias que están habiendo en la región. Me refiero, por ejemplo, a la situación en Argentina. Claro que sí. Los comentarios en cuanto a la situación actual los hago a título personal, no como presidente de CFA. Pero la realidad es que veníamos de mucho tiempo con poca volatilidad. Veníamos de un tiempo de gran estabilidad y hace un par de meses en esta misma sede me preguntaba Claudio sobre el dólar. Y en ese momento reflexionábamos lo difícil que es predecir el valor del dólar, pero decíamos también que si no había nada inesperado, no esperábamos grandes cambios, esperábamos más de lo mismo, pero lo inesperado pasó. Y como siempre, no es una sola cosa, sino que son varias que van enrabadas, ¿no? Pequeñas cosas que van cambiando hasta que algo pasa. Y el gran cambio, la gran sorpresa vino por el lado de nuestros vecinos, sobre todo Argentina. Y también Brasil, y eso nos impactó. Si miramos, el dólar subió como 15% en lo que va del año, pero en Argentina pasó de alrededor de 20 a 40 y en Brasil se depreció también más. Entonces, ¿el dólar se depreció en Uruguay? El peso se depreció en Uruguay, sí, pero mucho menos que en nuestros vecinos, y ahí se perdió competitividad y ahí escuchamos a las preocupaciones legítimas de los empresarios y de la Unión de Exportadores. Entonces, tú me preguntabas del contexto internacional. ¿Qué cambió? Y cambió, había políticas monetarias, digamos que las tasas de interés estaban muy bajas y eso hacía que haya mucho flujo de capitales. Las tasas de interés han empezado a subir y cuando las tasas de interés suben en Estados Unidos es como una enorme aspiradora de dólares que no tenemos nosotros. Entonces, para ir al caso de Argentina, que fue lo que más nos impactó, Argentina está en una crisis de confianza debido a, por un lado, desequilibrios macroeconómicos, por otro lado, errores del gobierno, por otro lado, cambio en las condiciones internacionales y además Argentina tiene una historia de no cumplir sus compromisos y la gente es como que tiene la compra de dólares en el ADN. Entonces, estamos en una época de mucha turbulencia en Argentina, por eso en Brasil es diferente lo que está pasando, es más que nada una crisis política, pero turbulencia, así que como dice Javier Aedo, estamos navegando en una zona de turbulencias y eso va a afectar en Uruguay. Perdón. No, sí, te iba, una vez más que estuviste aquí, tú decías justamente que en ese contexto, y recién decías, los argentinos tienen en el ADN ir a por el dólar, los uruguayos también les importa muchísimo el dólar, si sube, si baja, es como una cosa que está muy presente, y en ese contexto te pregunto si cambió el escenario, de acuerdo a cómo estás viendo el escenario, respecto a si conviene resguardarse en el dólar o no. El dólar en Uruguay es considerado una moneda de refugio. Vivimos básicamente en un país donde tenemos dos monedas, ¿no? La verdad es que en el largo plazo ha sido mucho más rentable invertir en pesos. Y yo lo que siempre digo es, uno tiene que pensar cuál es su situación personal. Nosotros vivimos en Uruguay y gastamos en pesos, con lo cual tener pesos e inversiones en pesos y plata en pesos, digamos, no plata en el cajón, que con la inflación se erosiona, pero siempre hace sentido tener inversiones en pesos. Si tú me preguntas qué es lo que va a pasar con el dólar, claramente no lo sé y depende de muchas cosas. Y la prueba está que ha cambiado muchísimo en el último tiempo. Absolutamente. Y en ocasiones anteriores también contábamos cómo los economistas se equivocaban por unanimidad, porque es tan difícil predecir el valor del dólar. Me acuerdo, el presidente del Central una vez dijo, ni Mandrake lo puede predecir. ¿Y qué va a depender eso? A ver, todo esto que está pasando nos va a indicar que vamos a crecer menos. Probablemente los datos están mostrando que tenemos más desempleo y probablemente un dólar más alto. Ahora, ¿cuánto más? Depende.
depende de lo que pase afuera y depende de lo que hagamos acá. Y un poco siempre, ¿cuál es el mensaje para la gente? Y yo creo que es un mensaje de cautela y de responsabilidad. Y hace poco vimos una parodia argentina del comediante Caseros que decía flan, flan, o sea, se nos prende fuego en la casa y mis hijos me piden flan, ¿no? Un poco, estamos en un momento complicado y es siempre un llamado a la responsabilidad y a cautela. Recién comentabas al pasar que Argentina vive una crisis de confianza. ¿Cuán importante es la confianza en los sistemas financieros aquí, pensando en Uruguay, en el mercado uruguayo, y cómo se vincula eso con esta entrega de reconocimientos que van a tener mañana a quienes adoptan un código de conducta ética? Sí, sin duda, y ahora sí vamos al evento de mañana y de lo que me convoca hoy. La realidad es que la confianza es la base de todas las relaciones y probablemente en pocos lugares sea tan importante como el sistema financiero. ¿Para qué está el sistema financiero? Para conectar ahorristas con inversores, capacidad con oportunidad, para financiar proyectos, industrias, trenes, fabricación de autos y en definitiva financiar el progreso, el empleo y el crecimiento. Para eso es la industria financiera, pero para que uno ahorre y preste se precisa confianza, y sin confianza o no se presta o directamente se presta a unas tasas muy altas y hacen que se corte esa cadena entre ahorristas e inversores. Entonces, para responder a tu pregunta, la confianza es clave. Y justamente la adopción de este código por parte de todas las AFAP y del Fondo Mutuo FISA-Sura es un hito tan importante al mercado de capitales uruguayo porque ponen la vara muy alta. Adoptaron el más alto estándar de ética y conductas profesionales de los gestores de activos. Que es el primer país en Uruguay que se adopta. Es el primer, que nosotros sepamos, es el primer país del mundo donde todos los gestores profesionales adoptaron este código. Así que no solo es un hito para el mercado financiero uruguayo, sino afuera. Y un poco la reflexión de esto es, a veces ser un país chico y tan interconectado y responsable tiene cosas muy buenas, como por ejemplo esto, ¿no? Tenemos a todo el sistema de gestores profesionales con la máxima certificación de ética y conductas profesionales de la industria. Bárbara Meinsen, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación.